Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Si te ha interesado esta ponencia, es probable que en algún momento hayas sentido que partes de ti, emociones, intuiciones, recuerdos, simplemente no encuentran lugar en las palabras. Y es precisamente en esta búsqueda de sentido donde aparece la arte terapia, no como una técnica, sino como una forma de navegar lo que parece innombrable. Soy Mónica Rúa, arteterapeuta, terapeuta intuitiva del color, astróloga. Y durante mi camino personal y profesional he descubierto cómo el arte no es solo un lenguaje de expresión, sino un lenguaje de navegación. Por eso hoy vamos a hablar del arte terapia como cartografía del alma. Durante los próximos minutos te invito a observar el proceso creativo como un acto de dibujar nuestro mapa interior. Vamos a descubrir cómo cada trazo, cada color, cada forma puede convertirse en la coordenada que nos ayuda a comprender nuestro proceso de evolución personal. Tras una década de práctica terapéutica, mi camino ha sido una transición. He pasado de la observación silenciosa al asombro activo. He sido testigo de cómo el alma proyecta realidades que la mente lógica suele subestimar. Esto es lo que me ha permitido trascender esa visión del arte más allá de lo estético y lo recreativo para convertirse en un lenguaje sagrado que traduce el viaje invisible del espíritu. En mi propuesta, la creación no es una técnica, es un puente de luz donde el ser deposita sus verdades más profundas. En ese espacio sagrado entre el artista y la obra, el trazo se convierte en un hilo de sabiduría que nos permite sintonizar con frecuencias más sutiles, facilitando la comprensión de nuestro propósito mayor. En esta dimensionalidad, el arte actúa como un canal que vincula las fuerzas de la naturaleza, los astros, los elementos, que permiten entrelazar estas energías entre lo cósmico y lo ancestral. Bajo esta mirada, la obra se convierte en un manifiesto de evolución, un retrato vivo donde emergen imágenes y sentires que nos permiten cartografiar el estado actual de nuestra conciencia. Hoy el proceso creativo se convierte en un acto de alquimia personal. Cada trazo, cada color nos conduce en ese puente de transitar de la resistencia al aprendizaje. Al entrar en comunión con otras herramientas como la astrología y el tarot, el arte rompe ese encasillamiento terapéutico, no invalida las herramientas, todo lo contrario, las expande en una danza multidimensional. Allí es donde el lienzo se transforma y se convierte en un portal de sanación, un tejido conector que activa las memorias internas del ser, nos guía hacia su libertad más auténtica, al despliegue de su esencia y también de su propia humanidad. Pero no soy la primera en notar esta cartografía invisible. Grandes maestros como Paul Klee y Vasily Kandinsky ya intuían que el arte era el rastro de una necesidad interior. Esta danza multidimensional de la que hablo no es nueva, late en el corazón del arte moderno. Y para comprender esta cartografía, debemos mencionar estos artistas que dejaron de pintar el mundo exterior para comenzar a mapear el interior. Cuando en tu proceso evolutivo eliges un azul profundo, un amarillo brillante, no estás decorando, estás pulsando una cuerda del espíritu. Esto es lo que él llamaba la necesidad interior. Para nuestra cartografía, el color es el clima emocional. Tenemos colores que son tormentas y colores que también son amaneceres para el alma. Al ponerlos sobre el lienzo, estamos sacando esa frecuencia de nuestro sistema para poder observarla. En su obra, Negro y Violeta representa, por ejemplo, un momento de equilibrio entre fuerzas opuestas. Kandinsky usa el negro y el violeta para generar tensión entre lo consciente y lo inconsciente.
Mientras que en composición 8 lleva la cartografía al siguiente nivel. Para Kandinsky, el círculo era el nexo más modesto para conectar lo ancestral con lo cósmico. Para nuestra cartografía del alma, el círculo es nuestro yo superior, ese núcleo de paz que todos poseemos. Si observan la obra, en medio de un entorno de líneas afiladas, triángulos que cortan y tensión constante, el círculo azul en la parte inferior queda allí, contenido y absoluto. En arteterapia, a menudo ayudamos al consultante a encontrar su propio círculo azul en medio del caos, del trauma y la turbulencia emocional. El proceso creativo le ayuda a localizar su punto de paz. Si Kandinsky es el color y la vibración, Paul Klee es el trazo y el camino. Su famosa frase, la línea es un punto que sale a dar un paseo, es la representación de nuestra exploración terapéutica. En la fotografía del alma, el trazo de Klee representa el movimiento de nuestra conciencia. A veces las líneas pueden ser rígidas, representando nuestras resistencias, o pueden ser ligeras y curvas, reflejando nuestras entregas. Klee nos recuerda que el arte no predice lo que vemos, sino que hace visible lo que somos. En su obra, Senecio nos devuelve la mirada al individuo. Podemos aterrizar en esa dualidad fascinante de la condición humana. Visualmente observamos una máscara, un rostro que nos observa mientras nosotros la observamos a ella. Un rostro dividido en cuadrados y rectángulos de colores que evidencian la fragmentación que somos. Somos luces, somos sombras, somos razón, geometría, somos color, emoción. Cenecio parece una máscara de teatro. Y en la arteterapia con frecuencia trabajamos en las máscaras que mostramos al mundo. Klee nos muestra que aunque divididos, hay una unidad dentro de ese rostro circular. Los ojos de Cenecio no parecen mirar al mismo lugar. Uno mira hacia afuera, el mundo exterior, y el otro hacia adentro, el mundo del espíritu. Esta es la dualidad que mencionamos en nuestra cartografía, el desafío de vivir nuestra humanidad mientras honramos nuestra divinidad. Mientras que Cenecio es el individuo, Castillo y Sol es la arquitectura de nuestra historia. Son los muros, las torres y las jerarquías que hemos construido con los retazos de lo que nos dijeron que debíamos ser. Un cúmulo de cuadrados y triángulos de colores. Cada bloque de esa obra puede ser un hecho de nuestro árbol, un duelo, un éxito, una pérdida, una migración. Somos la arquitectura hecha de historias ajenas. El círculo intenso en la parte superior es el sol con conciencia que nos observa. Cuando brilla, el castillo deja de ser una prisión de secretos y se convierte en una fortaleza de sabiduría. A veces, al trazar una forma, no estamos dibujando nuestro presente, estamos reparando una cartografía rota de nuestros ancestros. Y ahí es cuando el lienzo se convierte en un portal para integrar estas energías. Esta obra hace referencia a un proceso con el linaje femenino. La consultante deseaba comprender dos de las enfermedades presentes en el árbol, el cáncer y el Alzheimer. Las columnas ya nos hablan de los pilares que sostienen su estructura psíquica y familiar representando a las ancestras. La columna con la cima violeta parece representar la memoria del cáncer, una herencia de dolor no procesado, un duelo, una carga, un sacrificio, una lealtad invisible de un dolor femenino que se ha guardado en silencio. El amarillo en los rayos son conciencia y luz. Que el triángulo oscuro esté rodeado de estos rayos amarillos indica que el cáncer en este linaje ha venido a hacerse ver. Es una invitación a iluminar lo que estaba oculto en el útero familiar para ser transmutado. Con la cima verde parece estar relacionada al Alzheimer. Este color también refleja una necesidad de renovación, salud y frescura. Representa la búsqueda de una limpieza en el linaje. En el contexto del Alzheimer, donde la memoria se borra y se vuelve etérea, la nube representa esa desconexión con la realidad. Es como si el linaje necesitara olvidarse para dejar de sufrir o elevarse a una paz que no encuentra en la realidad física. El cáncer en el útero transgeneracional está ligado a secretos, emociones retenidas, ese violeta oscuro que refleja el consultante. Alzheimer puede interpretarse como una defensa del sistema familiar que dicta, es mejor no recordar para no sufrir. Si elevamos la mirada, la cartografía del alma se expande hacia lo cósmico.
Esta obra fue resultado de la actividad del curso de astrología akáshica, donde combinamos la meditación y la arteterapia en la conexión con los seres arturianos. En el sistema tonal, la nota sol está relacionado al chakra de la garganta, nuestro centro de la comunicación y la expresión, en un color de protección, autoridad espiritual y voluntad divina. Sugiere que su identidad no debe buscarse en el hacer típico de su sol en Virgo, sino en el ser. Las ondas en una mezcla de azul, la mente superior, y el amarillo, el intelecto, sugieren que su identidad debe dejar de ser una estructura rígida para convertirse en flujo. Las corcheas, que son notas rápidas ubicadas en la parte derecha de la obra, el lado del futuro, la salida al mundo, indican que su identidad necesita ritmo y dinamismo, y así su campo energético podrá expandirse en ondas armoniosas. El hecho de que Virgo haya transitado con el nodo sur, lo que su identidad necesitaba despedir entre 2025 y 2026, es clave para comprender esta mutación de su identidad. Esta obra refleja un reinicio de frecuencias. Los seres arturianos son conocidos por su tecnología en sanación geométrica y sonora. Al entregar esta nota en azul, le están diciendo que al limpiar su pasado puede volver a conectar con su vibración original. En este reinicio de frecuencia, los seres arturianos también hacen una corrección, porque la nota sol hace parte también del centro energético del plexo solar, el centro del yo soy. Lo que están haciendo es un llamado a una recalibración de su identidad. Al cambiar su color, la nota azul pasa del amarillo al azul para enfriar el exceso de análisis o el sentido del deber, lo que sugiere que su identidad ya no necesita impulsarse a través del esfuerzo personal, sino a través de la guía divina. En esta otra podemos observar una tensión arquetípica entre la libertad cósmica y la densidad de la materia. Sirve para ilustrar cómo el alma muchas veces se siente atrapada en la realidad física o en las limitaciones de nuestra realidad material, incluso si la conexión espiritual es activa. Observemos las ondas. Las ondas, que se asemejan a las antenas de las mariposas, simbolizan la metamorfosis y el alma. Que las líneas estén onduladas y tengan colores como el amarillo, el intelecto, el rosa, el amor incondicional y el azul, la comunicación espiritual, sugiere que el consultante tiene sus canales de recepción sutil muy activos. Que las ondas estén hacia adentro y no hacia afuera nos dan a entender que su comunicación no es con el afuera, es con su propia profundidad. Es una antena que escucha la voz de su yo superior. Ahora observemos la geometría sagrada en su interior. También podemos ver una geometría sagrada atrapada. El icosaedro representa el elemento agua y el fluir de las emociones. El icosaedro en esta ocasión representa la jaula de los barrotes negros, una estructura mental o una creencia limitada muy rígida. El negro, que ha sido utilizado para darle fuerza a los barrotes, representan algo que pesa. El interior, el amarillo, indica que incluso dentro de la limitación todavía hay luz y conciencia. Hay esperanza, aunque está bajo llave. El gnomo es un elemental de tierra, representa nuestra parte más instintiva, trabajadora, ligada a la materia, a lo sólido, al cuerpo, a la supervivencia. Que este gnomo esté encerrado en una jaula de agua, el icosaedro, sugiere una contradicción. La consultante siente que su capacidad de hacer en el mundo material, en su abundancia, en su vitalidad física, están prisioneras de un desorden emocional o de una estructura mental que no le permite manifestarse. A veces nuestra cartografía interior revela una paradoja. Tenemos las antenas listas para conectarnos con el cosmos, mientras nuestro ser más instintivo habita en una jaula. Como en las obras de Paul Klee, donde conviven la geometría rígida y la línea orgánica, aquí hay una necesidad de alquimia moderna. La jaula, al ser un sólido que hace referencia a las emociones, nos dice que lo que aprisiona al ser es una emoción estancada que se ha vuelto sólida con el tiempo. El trabajo interior aquí no es romper la jaula, es permitir que el gnomo interior sea liberado. Dentro de otras posibles interpretaciones tenemos: el gnomo en su jaula nos recuerda que la espiritualidad no puede ser un acto de escapismo. De nada sirve trabajar en la conexión espiritual si nuestra fuerza vital, nuestro gnomo interno, el guardián de la materia, sigue en cautiverio de lo no resuelto. El icosaedro representa la geometría del trauma que la ha congelado. Liberar el gnomo no solo es un acto de rebeldía, es un acto de alquimia moderna. Sanar es abrir la jaula para que lo divino y lo instintivo dejen de estar atrapados.
Esta obra nos revela una gran verdad. La sanación no es ascensión, es integración. Cuando el gnomo logra salir de la jaula, la espiritualidad deja de convertirse en una fuga. Desde esta visión y desde la cartografía, el consultante deja de ser un ser atrapado en su densidad, en sus creencias limitantes y se convierte en un puente vivo. Un ser que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, ¿sí? Y su mirada conectada a su origen cósmico. Solo cuando liberamos nuestra humanidad permitimos que nuestra divinidad tenga un lugar donde aterrizar. Cuando decimos que el tetraedro es un cuerpo de luz, estamos hablando de la manifestación en su estado más puro. En la geometría sagrada, este es el sólido que menos espacio ocupa, pero que más energía concentra. Mientras el círculo es infinito y el cuadrado es terreno, el tetraedro es una flecha tridimensional. Aquí es cuando el consultante deja de pedir al universo y comienza a ordenar su realidad. El fucsia representa la vibración del espíritu que ha decidido encarnar. Al unirse con el naranja, el color de la energía sexual, de la vitalidad, de la creatividad, se crea un combustible que no se agota. A nivel espiritual y a nivel cósmico, el fucsia y el naranja no son una simple elección del consultante. Al unir estas fuerzas, se crea un matrimonio alquímico entre la voluntad divina y la creatividad humana. A nivel de cromoterapia espiritual, el fucsia es la frecuencia del cielo en la tierra. Representa la atención a los detalles. Es el color de la transmutación espiritual que no huye de la materia, sino que la bendice. El fucsia es el color que el alma elige cuando está listo para servir a un propósito mayor. Es la energía de la madre cósmica que sostiene la vida con una fuerza que a la vez es feroz y compasiva. El naranja es el color del segundo chakra, el sacro, el centro de la creación, del gozo y de la vida. Pero cuando se eleva a un propósito cósmico, se convierte en el fuego de la manifestación. Es la vitalidad del alma encarnada, es el cordón de plata que nos une con esta realidad física. También es la capacidad de tomar una idea espiritual y hacerla carne, darle forma y color. Cuando unes el fucsia y el naranja en un tetraedro, estás creando una frecuencia de soberanía creativa. El fucsia pone el propósito sagrado, el por qué estoy aquí. Y el naranja, el poder creador, cómo lo hago realidad. Esta combinación consume los miedos del ego. Mientras el naranja aporta valentía, el fucsia mística. Juntos representan a un ser humano que ha dejado de sobrevivir para comenzar a irradiar. En términos de la cartografía cósmica, esta es la mezcla que usan los seres de luz para proyectar estructuras de sanación. Es la frecuencia que limpia el cuerpo astral de las memorias de escasez y lo sintoniza con la abundancia del universo. Aquí es donde nos encontramos con el yo sé quién soy, que se transforma en un motor de propulsión. La voluntad deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado de gracia. Ahora, de forma muy sutil, también dentro de la hora podemos observar el dorado. Y el dorado no es un simple color, es una frecuencia vibratoria que representa la octava superior, una versión más elevada, refinada y espiritual del color amarillo, es la luz solar estabilizada. El dorado también representa el proceso de purificación del alma. Es el color de quien ha pasado por el fuego de la experiencia y ha salido fortalecido, evidenciando su autorreconocimiento y su sabiduría personal. El dorado también es el color que no se oxida ni se corrompe con el tiempo, es la fuerza eterna del espíritu. Para Kandinsky, el color no es algo que se ve, es algo que se siente. Él describía el naranja como el rojo que ha ganado salud y claridad a través del amarillo. El fucsia, siendo una variación del rojo profundo, representa para Kandinsky una vibración interna inmensa. Es un fuego que no quema hacia afuera de forma destructiva, sino que arde hacia adentro como una brasa espiritual. Es el color de la soberanía. Y el dorado, aunque Kandinsky trabajaba con colores primarios, el dorado representa la síntesis de la luz solar. Es la necesidad interior que ha ganado su punto más alto de pureza. Para él, el color no es un estado, es un movimiento. Él decía que el arte debía ser visible o invisible. Cuando usamos un color fucsia como frecuencia estelar, con un naranja, con una frecuencia orgánica, realiza
lo que Klee llamaba el equilibrio de fuerzas. Una obra con colores cálidos y vibrantes crea un clima de manifestación. El tetraedro no es solo una forma, el color lo convierte en un organismo vivo. Ahora el dragón. Profundizar en el dragón es hablar del misterio de nuestra propia fuerza. Históricamente, el dragón es quien custodia el oro. En el dibujo, el dragón es el oro. A diferencia de los casos donde el consultante le teme a su rabia, a su sexualidad, a su poder, aquí esta fuerza instintiva ha sido integrada. Aquí el dragón ya no ataca porque no hay conflicto interno. Su vigilancia alrededor del tetraedro es una forma de límites sagrados. Esta fuerza salvaje ya no incendia el castillo, mantiene el fuego del hogar encendido. Es el poder instintivo que se ha transformado en un discernimiento espiritual. En la mitología antigua, el dragón siempre custodia un tesoro. En la cartografía del alma, el tesoro es un tetraedro, tu voluntad, tu verdad. Que el dragón sea de color fucsia y dorado significa que no es una fuerza ciega o peligrosa, es la sombra que ha sido iluminada. Representa todas esas partes del consultante que antes eran juzgados como demasiado peligrosas, demasiado salvajes, demasiado agresivas, y que ahora, después del proceso terapéutico, se ha convertido en su sistema de seguridad más refinado. Podríamos decir que este dragón se ha convertido en su guardián de frecuencia. No es un dragón que viene a atacar, sino a discernir. Es el que dice que entra y que sale de su campo energético. Es un no sagrado que le da el sí al tetraedro para que pueda brillar sin interferencias. A nivel espiritual, también el dragón representa la Kundalini, esta fuerza vital que asciende por la columna vertebral. Que este dragón esté vigilante y no dormido o enfurecido nos habla de un estado absoluto de presencia. El color fucsia en su cuerpo nos habla de que su fuerza es movida por el amor superior, no por el miedo. Y el dorado que ha pasado por el fuego de la transmutación, el plomo de los traumas del pasado que se han convertido en la nobleza del oro. Si Kandinsky hablaba del sonido interior de las formas, este dragón es el rugido del alma que viene a reclamar su territorio. Ha dejado de ser una geometría estática, se ha convertido en un movimiento, en una energía tan orgánica que abraza todo su ser. Si para Klee el arte hace visible lo invisible, en este dibujo el consultante ha hecho visible su sistema inmune espiritual. Ha dejado de ser una víctima de las circunstancias y ahora tiene a su servicio una fuerza tan antigua como las estrellas y tan sólida como la tierra. Es la representación de su soberanía espiritual. Y no olvidemos los rayos dorados alrededor del tetraedro. Esto sugiere que el consultante ha llegado a un punto donde su presencia sostiene su frecuencia. Desde la visión de Kandinsky sobre la vibración, estos rayos son música visual, expandiendo todo su campo electromagnético. Es posible que al entrar en contacto con otros, su tetraedro interno y su dragón armonicen el caos de los demás y su frecuencia se convierta en sanación para otros. Esta nueva pieza expresa un tejido similar a la piel de los dragones. Es como si el proceso nos hablara de una reparación del tejido psíquico. En la cartografía del alma, las redes y las telarañas representan nuestras conexiones. Si en la historia del consultante su linaje estaba roto o fragmentado, esta nueva obra nos habla de un nuevo tejido que crea una nueva coherencia. El hecho de que se difumine como piel de dragón nos habla de que su sensibilidad está protegida por la piel del dragón. Ya no es una red frágil, sino una armadura flexible. Este dibujo de telaraña y piel de dragón se hace evidente un nuevo proceso de coherencia. Se manifiesta porque no hay lucha entre los colores. El gris de la experiencia, el azul de la calma, el dorado de la conciencia no están superpuestos, están entrelazados. Y desde la visión de Kandinsky, coherencia es cuando la necesidad interior encuentra su forma sin distorsión. La nueva coherencia en este caso significa
que el consultante ha dejado de pasar del estado de supervivencia al estado de crecimiento. El hecho de que el consultante haya escrito la palabra confianza en la obra sugiere que su cerebro ya no está buscando peligros en el linaje, sino que está reconociendo su seguridad en su propia piel. De la visión de Klee, la coherencia es un equilibrio dinámico. Una red o una telaraña es la estructura más coherente en la naturaleza. Es ligera, pero es más fuerte que el acero, es flexible y mantiene su forma. La nueva coherencia en el consultante es fluir sin romperse. Si antes era rígido como las estructuras de un castillo, ahora puede ser adaptable a la piel del dragón. Puede recibir los impactos de la vida y distribuirlos eficazmente a través de esta red dorada sin que su centro verde se colapse. Es lo que podemos llamar como una resiliencia sagrada. Hablar de la nueva coherencia es hablar finalmente de reconciliación. Podemos observar cómo los hilos grises, azules y dorados se entrelazan perfectamente. Su mapa ya no tiene fronteras de dolor, tiene rutas de luz. Es la transición de dejar de ser una víctima del pasado para convertirse en un tejedor de su propia realidad. Para Klee, quien estudiaba mucho las estructuras de la naturaleza, él vería aquí el momento en que el artista deja de dibujar y permite que la forma crezca como una piel. A Kandinsky, por ejemplo, escribir la palabra confianza alrededor de la obra se convierte en un refuerzo lingüístico vibracional. La palabra no solo describe la obra, sino que el sonido de la palabra se une al color verde, creando una atmósfera de protección absoluta. Si hasta ahora habías escuchado el concepto del refuerzo lingüístico vibracional, desde la visión de la cartografía del alma nos dice que la obra deja de ser una observación pasiva y se convierte en un decreto creativo. Es prácticamente convertir la obra en un talismán. Para Kandinsky, cada color tiene un sonido interno. El hecho de escribir la palabra confianza en una obra que vibra entre verdes y dorados, el consultante no está etiquetando la obra propiamente, está afinando un instrumento. La palabra actúa como una nota musical que entra en resonancia con el color. Si el color verde suena a calma, entonces la palabra escrita adopta esta frecuencia. Es un refuerzo que evita que la intención en la obra se disperse. En términos espirituales es lo que llamaríamos un fiat lux, una locución latina que significa hágase la luz. Al escribir confianza, el consultante extrae de su mente abstracta esta intención y la materializa en el papel. La vibración de la palabra escrita sella la frecuencia del dibujo y evita que la vibración gris de las memorias antiguas retomen el control. Este refuerzo lingüístico actúa como un nudo que sostiene toda la red y se convierte en la instrucción para su sistema nervioso. Es lo que en la cartografía cósmica llamamos la reprogramación de la matriz. Paul Klee hablaba de la escritura y el dibujo como hermanos. Al unir ambos, creamos un jeroglífico personal. Para el consultante, ya la palabra confianza ha dejado de ser un simple concepto de diccionario, ahora es una frecuencia que él mismo ha tejido. Cada letra tiene una forma, geometría, cada letra tiene un sonido, vibración. Ahora el dibujo se ha convertido en un circuito cerrado de sanación donde lo que veo, lo que siento y lo que nombro se convierten en una sola cosa coherente. Y finalmente, cuando el consultante escribe la palabra confianza en esta red dorada, lo que está realizando es un acto de poder. Ya no es una descripción, es un refuerzo lingüístico vibracional. Como decía Kandinsky, la palabra tiene un perfume interior. Al decretar la obra, el consultante ya deja de ser alguien que busca la confianza para convertirse en ella. El mapa deja de ser un deseo y se convierte en un decreto vibracional donde su biología está obligado a escuchar. Como terapeuta intuitiva del color, la arteterapia me permitió expandir el concepto del color como una frecuencia de vibración, el punto donde la estética se encuentra con la física cuántica y la medicina vibracional. Y sí es muy importante, no tanto por lo que vemos, sino por lo que se activa a nivel celular cuando entramos en contacto con los colores. Desde una perspectiva científica, cada color que percibimos es una onda electromagnética con una longitud y una frecuencia específica. El rojo, por ejemplo, tiene una longitud de onda larga y una frecuencia baja. Está relacionado a la fuerza, a la supervivencia, a la raíz.
El color violeta o el fucsia tiene una onda de longitud corta y una frecuencia alta, relacionado a la visión, a la transmutación y a la espiritualidad. Cuando en el dibujo el consultante está eligiendo colores como el fucsia y el naranja, no está eligiendo colores bonitos, está eligiendo cómo bombardear su sistema nervioso con frecuencias de alta intensidad. Kandinsky lo entendía. Kandinsky fue un pionero que pudo entenderlo sin necesidad de un laboratorio. Él decía que el color es una fuerza que produce un choque físico en el espectador. En arteterapia, al colocar un dorado o un verde en el centro de la obra, hace que el cuerpo del consultante comience a vibrar en la sintonía de esa frecuencia. Para Kandinsky, el color actúa directamente sobre el teclado del alma. Él decía que si hay una desarmonía, una enfermedad o un trauma, la introducción de una nueva frecuencia de color específica puede restaurar el equilibrio armónico del ser. En mi trabajo, la importancia del color como vibración se observa también en la evolución de las obras. Colores densos como los marrones y los grises representan frecuencias de baja vibración, energía que está estancada o atrapada en memorias ancestrales. Colores como el fucsia, el naranja, el dorado son frecuencias de aceleración. El dorado es específicamente la frecuencia de la luz solar integrada, también es la frecuencia de la protección total, porque su vibración es tan alta que las frecuencias o energías bajas como el miedo y la enfermedad no pueden coexistir en el mismo espacio. Debemos comprender que el color no es materia, es una energía pura en movimiento. Cada trazo de color es una inyección de frecuencia que eleva el estado vibracional del consultante. Lo que me distingue en este abordaje como arte terapeuta no es la capacidad de interpretar una forma, sino que como terapeuta intuitiva del color tengo la capacidad de traducir ese diálogo entre la frecuencia del color y la biología del consultante. Mientras que el análisis convencional busca identificar un síntoma, la arteterapia funciona como un diapasón humano que evidencia la realidad interna del ser. Mi intervención es intuitiva porque reconoce que el color es una medicina cuántica, porque reconoce que el color es una medicina cuántica en manos del consultante. Yo no impongo la paleta, sino que acompaño el alma a reconocer cuál es la frecuencia que necesita para sanar. Creo que al integrar esta sabiduría dejo de ser menos terapeuta y me convierto más en una cartógrafa de frecuencias. Al entrelazar mi práctica con la sabiduría de Paul Klee y Kandinsky, no solo buscaba una referencia, sino que reclamo una herencia espiritual. Sus obras nos recuerdan que el arte es el único lenguaje capaz de sostener nuestras contradicciones, la rigidez de nuestras estructuras heredadas y la fluidez de nuestra esencia cósmica. Al igual que en los casos terapéuticos que he presentado el día de hoy, donde las columnas del pasado se transforman en notas musicales, los gnomos prisioneros recuperan sus antenas, te aseguro que el lienzo es el único lugar donde finalmente el alma puede hablar sin censura. Es aquí donde entendemos que nuestro mapa emocional está conectado a una red mucho más grande. Como mencioné al inicio, somos un canal entre lo ancestral y lo cósmico y es la arteterapia quien nos permite esa alquimia para transmutar el plomo de nuestras heridas en el oro de la conciencia. Llegados a este punto de nuestra cartografía, debemos entender que el color no es un accidente de luz, es un lenguaje de nuestro espíritu. Hemos analizado durante siglos el arte desde lo estético, pero hoy quiero invitarlos a despojar el color de los marcos, de las galerías, de los museos y que conviertas el arte en un tejido de tu propia existencia. No estamos simplemente ante pigmentos, estamos ante vibraciones que dialogan con nuestra autonomía sutil. Invita a tu espíritu a expresarse a través del color, donde el lenguaje se queda corto ante el duelo o ante el gozo. Comprender que tu alma tiene matices que cambian y que cada matiz es una señal de tu estado interno vibratorio. La verdadera obra maestra no cuelga en una pared, es el arte de embellecer tu sombra. Extrae el color de tus propios procesos emocionales. No mires tu tristeza como un gris vacío, como un azul cobalto que busca profundidad. No le temas a la rabia. Míralo como ese rojo carmín que exige ser transformado en fuerza vital. No mires el miedo como una mancha negra que te paraliza.
Míralo como un violeta eléctrico que te señala el límite de lo conocido, invitándote a dar el salto hacia la intuición. No mires la soledad como un desierto blanco y frío. Míralo como un verde profundo, un espacio de retiro donde tu esencia necesita germinar en silencio. No mires tu vulnerabilidad como un rosa pálido y frágil. Obsérvalo como un nácar iridiscente, aunque parezca delicado. Es la capa protectora que permite que tu joya de la verdad se forme bajo presión. No juzgues tu confusión como una neblina sucia, sino como un índigo atmosférico previo al amanecer, donde todas las posibilidades están entrelazadas antes de que la claridad los separe. No trates a tu deseo como una llama naranja que consume, sino como un ámbar cálido que preserva tu propósito, le da continuidad y resplandor a tus búsquedas más íntimas. No habites la incertidumbre como un vacío incoloro, sino como un blanco de titanio, un lienzo de múltiples posibilidades. No sientas la ansiedad como un ruido cromático, sino como un amarillo brillante. Una energía que bien encauzada se convierte en el motor creativo para manifestar nuevas ideas en el mundo físico. No transites el duelo como un túnel de sombras, sino como un espejo profundo de negro obsidiana. Finalmente logras ver el reflejo de tu ser más honesto. Esta metáfora es lo que llamamos la alquimia del color. Es una herramienta poderosa para quitarle el juicio a las emociones y devolverles su dignidad. Al teñir con esta conciencia las emociones, dejamos de ser víctimas de lo que sentimos y nos convertimos en los curadores de nuestra propia experiencia. Embellecer el dolor no es ocultarlo, es darle una textura, una forma y un propósito en nuestro propio mapa personal. Te invito a que de ahora en adelante busques el arte dentro de ti. Conviértete en el cartógrafo de tu propio caos. Toma los colores de tu alma, atrévete a pintar tu libertad, a darle color a tus silencios y a entender que en la geografía del alma el color es la brújula que te guía de vuelta a casa. Te invito a que dejes de buscar el significado de los colores en los diccionarios y te atrevas a buscarlos en tu propia biografía. La espiritualidad del color no reside en una regla universal. Reside en ese lugar sagrado entre el tono y tu historia. Te invito a que hoy te conviertas en el intérprete de tu propio arcoíris. Sí, para el mundo la esperanza es verde, pero para ti hoy el verde esmeralda es esa calma después de la tormenta. Abraza esa verdad hoy. Ese color es tu medicina. Hagan del color un ritual, extraigan el color de la teoría y llévenlo a la acción. Si necesitas fuerza, vístete de ese bronce. Si necesitas sanar, busca ese turquesa que te recuerda fluir. Miren sus colores como un espejo de su propia complejidad. En la cartografía del alma, el mapa no está terminado, aún es una obra llena de pigmentos frescos. Vayan y embellezcan sus procesos, no teman mancharse las manos con sus propias emociones, porque al final del día la iluminación no es volverse blanco o transparente, sino aprender a brillar con todos los colores que llevamos dentro. Hoy mi invitación para ti es que te conviertas en el cartógrafo de tu propia experiencia. No esperes a tener la técnica perfecta, no esperes a entenderlo todo con tu mente lógica. Permítete, como decía Klee, saca tu línea a dar un paseo. Deja que tu sol interior dicte la frecuencia y permite que tu lienzo sea ese lugar donde el yo superior finalmente puede expresarse. Recuerda que no estás dibujando para que el mundo te vea, estás dibujando para que tú puedas verte. Estás mapeando el camino de regreso a casa de tu esencia, que también es profundamente humana y divinamente cósmica. Quiero agradecer profundamente a la Escuela Psicoarte, al Congreso de las Naciones, por permitirme compartir esta visión del arte. Gracias por promover y sostener espacios donde el arte y la psique puedan danzar en libertad. Gracias a ti que estás al otro lado de la pantalla por tu presencia y por tu escucha. Gracias nuevamente y hasta pronto. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet
quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.